Yo opino que la profesión de profesor de universidad, yo creo que a mí me encanta, ¿no? Yo creo que es la mejor profesión del mundo. Por varias razones, ¿no? Primero porque aúna lo que es la faceta de docente con la faceta de investigación, y en ese sentido pues el estar estudiando, ¿no? El tener como una de tus obligaciones el seguir estudiando sobre algo que te gusta porque lo has escogido tú, ¿no? Pues me parece que es espectacular. Además, si uno es activo, es, digamos, consecuencia de esa actividad, pues está el viajar, asistir a congresos, encontrarte con colegas, etcétera, ¿no? Por la otra parte, lo que es la faceta de transmisión del conocimiento, además ya a estos niveles, es decir, a un nivel universitario en el cual pues ya, digamos, has superado lo que pueden ser problemas de, digamos, de disciplinas, y por trivializar un poco, y por lo tanto te puedes centrar más ya en lo que es una complicidad a nivel intelectual con los alumnos, me parece también que es precioso, ¿no? Me parece que en ese sentido es precioso. Bueno, una vez dicho eso, ya pues casi dice, a uno dice que encima le paguen por hacer una cosa que le gusta, pues parece que es todo miel, digamos, sobre hojuelas, ¿no? Pero la verdad es que me parece que la profesión es de las profesiones más bonitas del mundo, y lo que sucede es que efectivamente quizás nos volcamos más, ¿no?, los profesores universitarios en la faceta investigadora que en la docente. Bueno, porque a lo mejor es más gratificante, esa es una de las posibilidades, y yo diría más que eso, porque yo creo que la docencia también es muy gratificante, es más porque es por lo que eres más medido, ¿no? Es decir, es lo que es más fácilmente evaluable, más fácilmente comparable, lo que te permite, digamos, yo creo que una componente que me parece que además es muy positiva, que es la componente un poco del reconocimiento personal, del reconocimiento del ego, ¿no?, si quieres, o de la autoestima como científico, etcétera, ¿no? Entonces, la faceta docente, pues efectivamente es una faceta que quizás se cuida menos, entre otras cosas porque se da como por supuesta, es decir, que cualquiera puede enseñar, y que enseñar es llegar y contar lo que te has estudiado, lo que te sabes, y bueno, y de hecho pues muchas veces lo que no entendemos es por qué carajo, ¿no?, los que están enfrente no entienden aquello o no aprenden aquello que uno les ha contado y tal, ¿no? Vamos a poner algún inconveniente, ¿no?, a la profesión. Pues es una profesión en la que efectivamente, digamos, las retribuciones económicas, bueno, pues son las que son, es decir, no hay un recorrido muy extenso, y esto siempre nos lleva un poco a la cuestión de si estamos bien pagados, mal pagados, en fin, ¿no? Claro, todo esto depende con quién se compare uno. Si uno se compara con ejecutivos de empresas privadas y tal, pues seguramente, evidentemente, estamos mal pagados, ¿no? Si uno se compara con profesores de otras universidades europeas, pues ahí ya la comparación no es tan clara. Es decir, es verdad que los sueldos en Europa, en algunos países, sobre todo en los países, pues en Alemania, en Suiza, en países nórdicos son mejores, pero en países, digamos, comparables, es decir, Italia, Francia, pues yo diría que lo que hay es un escalonamiento distinto de los sueldos. Es decir, que aquí lo que hay es muy poca variabilidad en el sueldo, es decir, que, bueno, pues uno, lo que empieza cuando uno llega a ser profesor titular y lo que, digamos, termina ganando cuando uno está al final de su carrera, la diferencia ahí yo creo que es poca. Entonces quizá eso sí que habría que graduarlo de una manera distinta y ir poniendo escalones, ¿no? Y yo creo que por ahí va un poco el tema de la carrera docente, que efectivamente supongan un incentivo y un reconocimiento de que uno efectivamente va dando pasos en la dirección, digamos, adecuada, ¿no?, que va cumpliendo su trabajo correctamente, porque si no, efectivamente, pues inmediatamente uno dice, bueno, pues si de alguna manera ya
lo que tenía que hacer, digamos, a donde tenía que llegar prácticamente ya he llegado, pues entonces, digamos, uno termina perdiendo alguna parte de ese incentivo o de ese reconocimiento económico que, aparte de la gratificación, como he dicho antes, pues de vocacional o de que te guste y tal, pues es importante. O si no, terminas efectivamente dedicándote hacia aquello que te gratifica más, que te es más lúdico, si quieres, como puede ser la parte de investigación, de reconocimiento de tus colegas, etcétera, y abandonando otras partes que, bueno, pues efectivamente tienen un reconocimiento menor, ¿no? En ese sentido, la carrera horizontal me parece bien, yo creo que me parece una cosa razonable. Otra cosa es luego cómo se implemente, ¿no? Cómo se ponga en práctica, cómo se pasa de un escalón al siguiente. Yo creo que el caer solamente en una especie de meritocracia, ¿no? Es decir, de que uno vaya haciendo méritos, pues yo creo que eso tiene que estar, por una parte, recompensado, pero que también tiene que haber otras vías y otro tipo de, digamos, atajos o vericuetos para gente que realmente, pues bueno, lo merezca, y realmente esos, bueno, pues serán menos, pero yo creo que tenemos que tener mecanismos para impulsarlo, ¿no? Porque si no, pues yo creo que efectivamente todo queda reducido un poco a una escala excesivamente meritocrática, ¿no? Bueno, yo creo que hay varias iniciativas ahora, ¿no?, en el sentido eso de ir definiendo una carrera docente, una carrera horizontal, y veremos a ver en qué se concretan, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante desde luego que la docencia se tenga en cuenta. Yo creo que hay que intentar, pues, inventarse algún sistema que reconozca esa labor docente, y sobre todo yo creo algo muy importante, y es yo creo que hay un vicio en la universidad, un vicio de fondo, y es pues que todos somos iguales, ¿no? Y vamos, en el sentido, digo, cuando digo todos somos iguales, en el sentido de que todos tenemos que hacer exactamente las mismas cosas, ¿no? Y bueno, pues claro, eso es absurdo, porque no todos somos iguales, sino que hay gente, pues, que es estupenda para la docencia y además tiene una vocación docente clarísima, y lo hace además eso estupendamente bien, y hay otros que pues sin embargo tienen una capacidad investigadora tremenda, y la docencia, pues bueno, pues digamos les atrae un poco menos. Y luego está lo que tiene que ser, yo creo, la gran generalidad, y es pues la persona que combina, digamos, ambas cosas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a que efectivamente las funciones que cada uno realice no tienen por qué ser exactamente iguales a las que realice el de al lado. Yo creo que todos, y esto sí que lo digo claramente, yo creo que todos debemos de tener, aunar esas dos facetas, es decir, la docente y la investigadora, pero no todos en igual medida, ¿no?, necesariamente. Y además no todos en igual medida, o cada uno individualmente tampoco en igual medida a lo largo de todo el tiempo, sino que uno puede estar en una fase más creativa, luego uno puede tener una fase donde lo que quiera o lo que se le pida y él acepte hacer, pues sea una fase más de comunicación, de formación, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso, intentar ver que son pues labores con la misma dignidad, con, digamos, el mismo reconocimiento, yo creo que eso es una labor importante que falta por hacer, ¿no? El problema de cómo, digamos, fichar a los profesores, por hablarlo así coloquialmente, ¿no?, como de acceso a lo que son los puestos docentes, yo creo que es un problema, este sí que es de alguna manera el problema, ¿no? Yo creo que no hemos todavía encontrado la solución ideal, ¿no? Y por otra parte, bueno, tampoco debería de ser tan difícil, en el sentido de que, si uno piensa, es un problema que se supone que tienen todas las empresas, que digo, cualquier empresa, sea mediana o sea grande, y la universidad, digamos, sería una gran empresa, pues yo creo que tiene efectivamente ese problema de, bueno, cómo captar el personal, cómo ficharlo, etcétera, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es el problema que yo vería aquí? Pues en el fondo yo creo que estamos todavía en un modelo
basado en cierto modo en la desconfianza, ¿no? En la desconfianza, y no digo que a lo mejor no sea merecida, pero digo basado en la desconfianza en la propia institución, ¿no? Y hago la comparación un poco con lo que decía. Yo creo que ninguna empresa, digamos, para entrar en ninguna empresa privada, digamos, se pide una acreditación previa por un órgano externo. Si se escogen a un tipo malo, digamos, lo que va a hacer su trabajo pues mal, pues efectivamente allá ellos, digamos, verán los resultados, ¿no? O sufrirán las consecuencias, ¿no? El problema que hay en la universidad es que efectivamente, por una parte tenemos el sistema funcionarial, es decir, que hace bastante difícil el poner remedio, digamos, a una mala contratación, por así decirlo, a un mal fichaje, aunque no es imposible, pero sí es verdad que efectivamente es muy difícil, digamos, de corregir. Eso por una parte, y eso pues digamos lleva un poco a la reacción de tomar unas cautelas previas, y luego pues que efectivamente quizás hasta ahora las universidades pues bueno digamos no hemos dado ejemplo, digámoslo así, de a lo mejor de unas excelentes prácticas, ¿no? en lo que es la contratación de los profesores, y eso ha llevado a que bueno pues se hayan puesto determinadas, digamos, cautelas externas, ¿no? Pero digo, como digo, yo creo que eso en un sistema, digamos, normalizado, en el sentido de que esté basado pues en la confianza de las universidades, en que las propias universidades, digamos, su objetivo fundamental fuera fichar a las personas que mejores resultados le fueran a dar, pues yo creo que evidentemente que sobraría. Yo creo que realmente sobraría. Efectos que está teniendo ahora, pues yo creo que por una parte son buenos y por otra parte no son tan buenos, ¿no? ¿Qué quiero decir con que son buenos? Pues que, digamos, se garantiza, yo creo que con este sistema se garantiza de la acreditación previa el que todos los profesores, digamos, cumplen unos mínimos, ¿no? Lado negativo, bueno, pues que eso genera sobre las universidades, digamos, un fenómeno, un efecto, digamos, pernicioso, y es que en el momento en que, digamos, hay un organismo al que se le confiere además una cualidad y una calidad y una imparcialidad, independencia, etcétera y tal, que te ha acreditado, entonces, bueno, digamos, esa persona, digamos, se cree con derecho y posiblemente, además, me parece que es una expectativa de derecho, pues, razonablemente fundada, de que efectivamente tiene que entrar a formar parte de ese sistema universitario, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ya la libertad un poquitín de las universidades queda un poco, no voy a decir que impedida, ¿no? Porque formalmente no es así, pero en la práctica es un poquitín coartada, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que el sistema, pues posiblemente a lo mejor es el menos malo de los que hemos tenido hasta ahora, pero no deja de ser un sistema, yo creo, pues eso, un poco raro, en el sentido de que, pues eso es un sistema que, como yo digo, que está un poco basado en una cierta desconfianza, porque si uno, digamos, tuviera como objetivo, pues digamos, como decía antes, ¿no? Cualquier empresa no necesitaría, digamos, una acreditación por un órgano externo, etcétera. De hecho, muchísimas universidades, digamos, de muchísimos países, pues no tienen estos sistemas. Lo que sí que hay son unas buenas prácticas, ¿no? Yo creo ya instauradas, pues en cuanto a que efectivamente las convocatorias son a nivel internacional, que digamos pues la persona es una persona que normalmente pues si es un fichaje nuevo viene de fuera, etcétera. Y bueno, y que hay unos sistemas donde van compaginando lo que es la incorporación de nuevas personas con lo que es la promoción de las personas que ya tienen dentro de una manera pues razonablemente, digamos, ya enrodada, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, yo creo que sí que están teniendo un cierto impacto las medidas de igualdad de género, ¿no? Para empezar,
El hecho de que la ley, digamos, obligue a que en la composición de los tribunales, pues salvo, digamos, que justificadamente no se pueda, haya que ir hacia una configuración, pues, digamos, de igualdad, ¿no? Yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo creo y además creo que eso es sano, ¿eh? Y por lo menos en este momento, ¿no?, inicial, en el que los datos, pues yo creo que los datos son evidentemente llamativos, ¿no? O sea, si uno mira el tanto por ciento de mujeres titulares, ¿no? Pero si empezamos más abajo, estudiantes, hay más estudiantes femeninos. Cuando uno ya pasa a profesores, pues el número de profesores titulares ya la proporción se invierte, y si uno llega ya al cuerpo de catedráticos, ¿no?, al escalón superior, pues es que la proporción de mujeres hasta hace poco estaba en el 17%, ¿no? Entonces, bueno, pues eso yo creo que analizado, pues desde un punto de vista externo de datos, pues no es normal. Me parece que evidentemente eso refleja un problema, ¿no? Un problema que tampoco se puede resolver de la noche a la mañana, porque es un problema, pues, del lado de la historia, etcétera, ¿no? Pero precisamente para corregir eso, pues yo creo que sí que es importante, en momentos donde hay que corregir un problema, pues efectivamente poner medidas que lo puedan resolver. Yo espero que dentro de poco, digamos, no hagan falta, ¿no?, porque ya sea absolutamente normal, haya una proporción similar, y en ese sentido, pues lo raro sería que hubiera un tribunal compuesto solamente por varones, ¿no? Tan raro como que hubiera un tribunal compuesto solamente por mujeres, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, afortunadamente, yo creo que este es uno de los efectos, curiosamente, yo creo que este es uno de los efectos, digamos, por así decirlo, positivos, que está teniendo el sistema de acreditación, ¿no? Y es que bueno, pues por razones que no te sé explicar muy bien, o que, en fin, podría inventarme algunas razones sobre la marcha, pero ahí sí que, digamos, sobre el papel, el tanto por ciento de mujeres que se acreditan, pues es similar al tanto por ciento de hombres que se acreditan, o por lo menos, digamos, dentro de lo que es el colectivo. Es decir, no, el colectivo de acreditables, hoy por hoy, mujeres, es todavía inferior al colectivo de hombres acreditables, ¿no?, de varones, con lo cual efectivamente todavía sigue habiendo menos mujeres acreditadas que hombres, pero proporcionalmente dentro de su colectivo, pues es similar, ¿no? Y yo creo que entonces eso, pues, está permitiendo, yo creo, acceder a la condición de profesor titular o de catedrático, pues de más mujeres, y por lo tanto, pues yo creo que corrigiendo un poco ese fenómeno, ¿no? El tema de formación de profesorado es quizá de los más controvertidos que hay, ¿no? Porque, bueno, si uno pasa al escalón de profesorado de universidad, yo diría que incluso más, ¿no? Porque ahí sí que yo creo que se polarizan tremendamente las posturas, ¿no? Desde el que piensa que lo único que hace falta para enseñar, y más, digamos, al nivel ya de la universidad, es saber los contenidos de la materia, y los que piensan que eso es condición, digamos, usando una terminología matemática, es condición necesaria, pero no es condición suficiente, ¿no? Y de hecho, pues tenemos ejemplos en las aulas de, efectivamente, de profesores que son muy brillantes, pero que realmente, pues bueno, luego los alumnos tienen dificultades para entenderlos, etc. Creo que no basta solamente con saberse el contenido, sino que hace falta efectivamente desarrollar por lo menos una cierta habilidad de comunicación. Ser un buen docente a nivel universitario en muchos casos significa simplemente tener el interés por serlo, ¿no? Todo profesor universitario debe aunar las dos facetas, ¿no?, la de la investigación y de la docencia. Una vez dicho eso, pues la, digamos, evaluación o incentivación de la investigación es más fácil o está más estandarizada, ¿no?, en el sentido de que hay modos de medir que ya están interiorizados, ¿no?, que es la producción científica,
número de artículos, número de libros, número, en fin, patentes, qué sé yo, tesis doctorales, todo lo que se nos ocurra meter, ¿no? ¿Cómo incentivar la docencia? Pues efectivamente ahí ya nos metemos en un terreno un poco más pantanoso. Es decir, lo que se suele hacer es recurrir a las encuestas docentes, pero hasta ahora efectivamente eso no ha funcionado, ¿no? Y de hecho en nuestro sistema, como sabéis, pues tenemos por una parte lo que es el complemento por actividad docente, ¿no? Que se pide cada 5 años, etcétera, y el complemento por actividad investigadora. Mientras que uno se evalúa, el de la actividad investigadora, y se evalúa por un órgano externo, etcétera, el de la actividad docente no, ¿no? Y eso, pues, no digo que esté mal, porque yo conozco el origen, digamos, de ese complemento y, bueno, pues, digamos, de alguna manera había que disfrazarlo, ¿no? Pero, curiosamente, el que se llame, ¿no?, justamente como actividad docente, complemento de actividad docente, y que se dé de modo automático, pues yo creo que refleja, de alguna manera, pues, lo que tenemos interiorizado, y es que la docencia pues es algo que a todo el mundo se le da por supuesto, ¿no? Y que, bueno, entra y hay que hacer, pero es que lo mismo se puede predicar de la investigación, exactamente, porque, como he dicho antes, la doble función debería estar presente en todos los profesores, ¿no? Entonces yo creo que hay que incentivar efectivamente más la labor docente, y el problema que tenemos ahí es cómo. Es, digamos, bueno, el cómo, la incentivación normalmente uno al final llega siempre a cuestiones económicas, ¿no? Pero la cuestión es cómo la mides, ¿no? Fundamentalmente. En el número de horas que se dan, solo el número de horas, entonces parece que estás primando simplemente la cantidad sobre, digamos, cómo das esas horas. Basado en las encuestas de los alumnos, bueno, posiblemente sea el método más, ahora mismo, hoy por hoy, uno de los métodos, o por no decir el método más extendido y casi más, por así decirlo, fiable, ¿no? Aunque hay que ver bien esas encuestas, cómo se hacen, cómo están elaboradas, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego hay una cosa, sin embargo, que yo creo que sí que se puede hacer también, y es el tener en cuenta, y yo creo que eso ahora mismo no se hace posiblemente lo suficiente, el tener en cuenta a la hora de la promoción de los profesores justamente los aspectos docentes, ¿no? Tenemos un sistema que está muy basado, ¿no?, y que valora mucho y mide mucho, etcétera, todo lo que es la producción investigadora, y sobre la calidad docente, pues yo creo que se presta menos atención, posiblemente porque sea más difícil de medir, como decía antes. Pero yo creo que si se van introduciendo esos elementos, y aquí en concreto los intentamos meter un poco, ¿no? Ahora, por ejemplo, en los planes que tenemos de promoción, digamos, de estabilización a los ayudantes doctores, por ejemplo, ¿no?, que se van acreditando, que se acreditan para profesor titular, pues, digamos, antes de, digamos, poner en juego cualquier plaza, etcétera, lo que pedimos es un informe de su actividad docente, ¿no?, mediante el propio sistema interno de la universidad. Si tiene una evaluación externa, pues una evaluación externa, y si no, pues, digamos, un informe del propio departamento sobre la actividad docente, el desempeño de esa actividad docente, etcétera, ¿no? Porque me parece que es importante, yo creo que es importante. Yo creo que hemos pasado, ¿no?, en la universidad, de un concepto de universidad cuando yo era estudiante, donde, digamos, los profesores universitarios prácticamente no hacían otra cosa nada más que enseñar, y la investigación no jugaba ningún papel, a precisamente un modelo en el cual, pues, digamos, solamente se evalúa casi la investigación, aunque, digamos, la docencia se sigue haciendo, pero, bueno, yo creo que no se valora o no se reconoce lo suficiente, ¿no? El cumplimiento, por eso cuando se habla del cumplimiento, digamos, de su labor docente, nos referimos simplemente a que va y está a las horas que tiene que estar en el aula, o nos referimos más a eso, a si realmente logra los objetivos de que los alumnos aprendan, etc. La movilidad a nivel internacional, digamos, de nuestros gente fuera, yo creo que ha aumentado,
aunque sigue siendo pues posiblemente todavía baja, pero ha aumentado. O sea, yo creo que los profesores nuestros, bueno, pues ya sí que, digamos, la figura del sabático no es extraña, no es extraña. También hay muchas modalidades, es decir, lo que es una movilidad por cursos completos, por varios cursos o por unos meses, ¿no? Yo creo que por cursos completos todavía sigue siendo un fenómeno relativamente raro, por lo que conlleva de, digamos, de moverte ya no solamente tú, sino en muchos casos lo que es la estructura familiar, mientras que lo que es una movilidad, digamos, que le permita al profesor o profesora irse solo o sola, yo creo que eso sí que está muchísimo más extendido. Yo creo que ahora muchísimos profesores nuestros, ¿no?, pasan 2-3 meses fuera, ¿no? Yo creo que eso afortunadamente ha cambiado. Lo que pasa es que efectivamente esa movilidad en muchos casos es movilidad solamente con efectos de investigación, ¿no? Y no es una movilidad efectivamente donde te vas a otra universidad extranjera y das allí cursos, etcétera, que yo creo que es, digamos, iba a decir lo más interesante, no voy a decir lo más interesante, pero sí un poco lo que en concreto respecto a las cuestiones docentes, etcétera, de las que hablábamos antes, podría suponer a la larga un cambio, ¿no? El ver cómo reciben los estudiantes, cómo se desarrolla la docencia, etcétera, en otros países, en otros lugares. Pero bueno, yo creo que ahí sí que se ha avanzado algo, aunque, pues como todo, todavía queda mucho por hacer, ¿no? En sentido contrario, digamos, de extranjeros que se muevan a nuestras universidades, pues yo creo que todavía seguimos siendo bastante deficitarios. Yo creo que seguimos siendo bastante deficitarios. Entre otras cosas, porque pues en muchos casos esos profesores tendrían que dar su docencia en inglés o en otro idioma, y todavía pues eso hay muchos alumnos, ¿no?, digamos, donde no está contemplado, aunque afortunadamente cada vez más yo creo que se va dando. Y luego porque el propio sistema es bastante refractario a ello, ¿no?, en el sentido de que hay unos programas muy fijados que la persona tendría que desarrollar, que en muchos casos no coincide con, digamos, lo que él o la persona querría hacer en un curso determinado, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que esa movilidad hoy por hoy pues se reduce bastante a lo que son niveles muy avanzados, ¿no? Y normalmente a cursos monográficos concentrados en varias semanas o en algunas semanas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esperemos que eso vaya mejorando. El número de profesores extranjeros que tenemos en nuestras universidades de modo permanente, digamos, pues también desgraciadamente es muy bajo. Ojalá lo superemos en los próximos años, y yo espero que sí, que lo podamos superar en los próximos años. Y todo lo que es la movilidad entre pues distintas instituciones, profesores que estén en la universidad y luego quieran irse a la empresa o quieran irse a un instituto de investigación, a un organismo público de investigación, ahora mismo es raro, es raro. Sé que está recogido en la nueva ley de la ciencia, en el borrador de ley de la ciencia. Esperemos que efectivamente eso pues favorezca y fomente un poco la movilidad, aunque digamos es complicado también, ¿no? Es decir, que tiene algunos problemas internos, pues que yo creo que lo hacen, o sea, que hacen que la movilidad sea un problema que siempre sea, digamos, relativamente minoritario dentro de todo el colectivo, ¿no? Y es, bueno, pues que si un profesor A se va y ese profesor, digamos, es un profesor pues de unas determinadas características, con una determinada trayectoria, etcétera, y se va además de una manera por la cual uno está obligado también, digamos, a reservar su puesto, pues hace que le tengas que sustituir, o bien porque encuentres otro que quiera venir y entonces ya, digamos, pues bueno, hay que buscar, digamos, ese apareamiento, digamos, o si no, que le tengas que sustituir por una figura pues que tenga que ser una figura eventual, ¿no? Es decir, que puedas, cuando esa persona regrese, pues efectivamente prescindir de ella, ¿no? Y entonces eso obliga, digamos, a que estás sustituyendo, por así decirlo, pues a posibles
figuras, digamos, relevantes, ¿no? Y que precisamente por eso, digamos, tienen la oportunidad, etcétera, de moverse, pues a lo mejor por figuras, bueno, pues más precarias o menos relevantes. Yo separaría lo que es Bolonia de lo que es, digamos, el cambio de metodologías o sí, de métodos docentes o lo que fuera, ¿no? Sobre esto, de nuevo, aquí hemos tenido, en la Universidad Complutense hemos tenido muchísimas discusiones. Sabéis que hemos tenido encierros, contestación de los alumnos, contestación de algunos profesores, etcétera, ¿no? Por eso digo que yo creo que lo separaría, ¿no? Yo creo que separaría ambas cosas. Digamos, una cuestión es el espacio europeo de educación superior, que es construir de alguna manera, pues ir hacia la construcción de un modelo europeo, pues eso, digamos que sea razonablemente homogéneo entre unos países y otros. Y otra cosa es el cambio, es decir, bueno, cómo afrontamos lo que son nuestras enseñanzas, etcétera, ¿no? Yo creo que lo segundo, pues no va íntimamente ligado a lo primero. Digo, no va íntimamente ligado. Es decir, que yo creo que deberíamos hacerlo, aunque no hubiéramos cambiado, digamos, siguiéramos con nuestras licenciaturas de 5 años en lugar de los grados y los másteres, etcétera. Yo creo que es evidente que tendríamos que plantearnos si estamos, pues, impartiendo las enseñanzas de la manera más adecuada o si efectivamente, viendo las tasas de resultados, el número de suspensos, las tasas de abandonos, aquello quiere decir que habría que hacer algo, ¿no? Y en ese sentido modificar, pues, la forma en que, pues, damos las clases, cómo nos dirigimos a los estudiantes, qué contenidos damos, etcétera. O sea que yo creo que son procesos, como te digo, un poco independientes, ¿no? Entonces, yo creo que me preguntabas más un poco acerca de las metodologías docentes o de los cambios y tal. Cualquier cambio cuesta tiempo. Yo creo que hay que tener paciencia, contar con que hay un número, un tanto por ciento de personas, ¿no?, de profesores en este caso, que son, pues, yo creo que completamente refractarios al asunto y que, bueno, a pesar de intentar hacerlo, bueno, pues yo creo que, en fin, hacen lo que pueden y, bueno, y ahí están, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay mucha gente que efectivamente yo creo que sí que pues ha manifestado un interés. Yo creo que efectivamente que ellos me dicen, bueno, vamos efectivamente a ver si podemos mejorar la manera en que impartimos las clases. Yo creo que a ningún profesor le gusta realmente el ver que el 50% de su grupo deja de venir desde el segundo día de clase o de que suspende, digamos, al 60% de los alumnos que tiene, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cualquier planteamiento, decir, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar esto, yo creo que está, bueno, pues que lo afrontan con ganas, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues primero que eso va asociado, yo creo, en muchos casos, a cambios en cuanto a organización, a cambios en cuanto al papel que se tiene que dar a las prácticas frente a la teoría, a cambios pues en cuanto incluso a pues, lo que se le pide al alumno, es decir, de que tiene que ser un proceso mucho más activo, de que entregue trabajos y por lo tanto de que hay que corregirlos, y entonces yo creo a un cambio un poco en las actividades docentes en sí mismas, ¿no? Yo creo que en general, pues el colectivo de profesores, pues yo creo que se va a poner a ello, pero como digo, no porque sea Bolonia, o sea, yo creo que es que han coincidido un poco en el tiempo y yo creo que justamente ese ha sido uno de los problemas, yo creo, de Bolonia, ¿no? Y es que yo creo que en Bolonia, en esto de Bolonia, cada uno yo creo que ha puesto, ¿no?, un poco ha cargado ahí su ideal de lo que debería de ser y dice, bueno, pues en Bolonia esto va a ser, y para uno suponía pues el cambio de las
metodologías docentes. Para otros, sin embargo, pues suponía lo contrario, es decir, esto va a ser el fin del conocimiento entendido como tal y por lo tanto lo denostaba y yo lo separaría, digamos, de lo que es simplemente algo que a mí me parece que era absolutamente necesario, que era el plantearnos, decir, bueno, esta labor docente la estamos haciendo bien, mal, regular, a juzgar por los resultados, desde luego bien no era, ¿no? Y entonces decir, bueno, pues ¿qué podemos hacer para hacerlo mejor? Y evidentemente, pues eso, en países donde no existe Bolonia ni nada por el estilo, sin embargo, pues digamos, se han planteado este proceso y enseñan de otra manera y cambian, y han cambiado, ¿no? ¿Cómo incentivarlo? Pues primero teniendo paciencia, luego pues intentando pues motivar, digamos, o incentivar a los profesores a desarrollar, a poner pues materiales en la red, a que se reconozca pues el esfuerzo en algunas otras actividades, etcétera. Y eso, pues desgraciadamente, ha coincidido en el tiempo con pues una crisis económica tremenda que hace que posiblemente en un momento en que alguna de las formas de incentivar eso podía ser, digamos, introduciendo nuevos recursos humanos, pues en la forma de desde ayudantes, personas que asistan, que permitan duplicar grupos de prácticas, etcétera, pues eso no se puede hacer. Y entonces, digamos, está suponiendo en muchos casos un sobreesfuerzo del profesorado, que yo creo que lo hace convencido de que lo tiene que hacer. Y bueno, pues yo creo que por lo menos esperemos que podamos darle el reconocimiento, por lo menos de decir, bueno, por lo menos estamos haciendo aquello que realmente debemos. Todavía seguimos pensando, aquí en España, yo creo que, digamos, lo que uno haga en su clase es un asunto absolutamente privado. Es decir, que es un asunto entre él, los alumnos, y que cuanto menos ojos haya mirándolo, mejor, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues que en general intentamos que se sepa poco de lo que hacemos dentro del aula, somos poco permeables, digamos, a la colaboración, a que un colega, pues, digamos, entre, nos pueda decir, nos pueda criticar en sentido, aunque solo sea en sentido positivo, ¿no? Y somos muy celosos, además, tenemos una organización muy compartimentada. Yo creo que ahí, en sentido, las áreas de conocimiento, yo creo que han hecho un papel pues más dañino que beneficioso, en el sentido de que, bueno, pues eso, los de álgebra, pues damos álgebra solamente, los de geometría dan solo geometría, etcétera, ¿no? Y esto es algo que yo creo que en ningún país del mundo existe, sobre todo a niveles bajos, ¿no? A niveles, quiero decir, de primero, segundo, lo que es la formación básica, ¿no? Yo creo que ahora sí que tenemos una oportunidad en ese sentido de intentar fomentar lo que es, antes hablábamos de movilidad, yo diría la movilidad en cuanto a posibilidad de impartir distintos contenidos, ¿no? Lo cual, por otra parte, yo creo que es absolutamente imprescindible pues para una organización mínimamente eficiente, ¿no? Nosotros aquí tenemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, en los concursos de acceso, ¿no? Lo que tenemos es, digamos, ya puesto que el profesor no va a dar clase o no se le contrata para dar una clase, digamos, en una cosa específica, sino cualquiera de los cometidos docentes que les sean encargado al departamento, entendiendo que un doctor en matemáticas, ¿no?, como es mi caso, pues debería de ser capaz, y debe ser capaz de dar una clase a alumnos de primero, pues en cualquiera de las disciplinas de matemáticas que tienen, ¿no? Evidentemente nos costará más trabajo dar, pues si yo me dedico, como decía antes, al álgebra, pues a lo mejor me cuesta más trabajo explicar la estadística, pero hombre, estamos hablando, como digo, a un nivel de primero, ¿no? Y eso permitiría el que efectivamente, pues
digamos, si una universidad quiere, digamos, potenciar una determinada línea de investigación, lo puede hacer sin perjuicio, digamos, de que efectivamente su docencia pues quede atendida razonablemente. Puede potenciar la investigación en, pues, en eso, en álgebra, sabiendo que esos profesores de álgebra van a tener que dar pues eso, análisis o otra disciplina matemática. Como digo, en curso, otra cosa es ya que hablemos de a nivel de máster o a nivel ya, digamos, de especialización, donde efectivamente pues hace falta un conocimiento ya mucho más profundo de la disciplina en cuestión, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esa cultura vaya calando. Como digo, en Alemania, por ejemplo, yo que he estado, digamos, ahí, como postdoc allí hace ya muchos años, pues y luego he seguido en contacto con profesores alemanes, es relativamente normal, ¿no?, que un profesor pues a veces coja un grupo, incluso lo siga a lo largo de varios años, ¿no? Es decir, que les vaya dando distintas asignaturas que no son siempre, digamos, las de directamente relacionadas con su especialidad, ¿no? O que vaya cambiando efectivamente de asignatura pues en el tiempo, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un buen ejercicio. Esa permeabilidad, digamos, entre los departamentos, pues, o puesto de otra manera, ¿no?, la posibilidad de que las asignaturas no estén directamente vinculadas a áreas de conocimiento, sino que uno pueda, pues eso, impartir distintos tipos de asignaturas, permite el hacer, yo creo, pues una plantilla, ¿no?, una configuración de plantilla, yo creo, mucho más versátil, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo siempre que pienso un poco en el modelo de plantilla, ¿no?, y es algo que en principio tenemos todavía que hacer, ¿eh? Es decir, ahora de hecho, me lo piden desde los centros, también los representantes de las organizaciones sindicales me piden reiteradamente que hay que hacer un modelo de plantilla, etcétera, y yo creo que efectivamente hay que hacerlo, ¿no? Y nos pondremos a hacerlo, y que el momento, además, yo creo adecuado es ahora, porque tenemos ya más o menos la oferta de titulaciones hecha, el mapa, lo que llamamos el mapa de titulaciones para los próximos años, y por lo tanto yo creo que podemos, en ese sentido, el hacer una plantilla, o por lo menos un modelo teórico de plantilla razonable, ¿no? Sobre esto también hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Yo te voy a dar la mía, ¿eh? Yo creo que la primera pregunta que hay que responder y que tenemos que hacernos es qué número de profesorado, digamos, permanente queremos, ¿no? Y aquí, digamos, yo creo que hay de nuevo, el modelo que tenemos en España en concreto, pues es muy distinto al modelo que hay en otros países, ¿no? En el sentido de que en otros países, digamos, el número de profesorados permanentes pues es, digamos, pequeño, dentro de este pequeño cada uno que ponga la dimensión que quiera, y lo que hay es un número muy grande o un número mayor de profesorado que todavía no es permanente, y en muchos casos un número muy grande de profesorado en formación que colaboran, digamos, en la docencia, pues a los niveles prácticos, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, de hecho, es una de las cosas que no se tiene en cuenta muchas veces cuando uno hace estas ratios, ¿no?, número de profesores alumnos, en las cuales a veces dice, no, en España resulta que la relación profesor-alumno es mejor que en Alemania. Bueno, es que lo que uno está contando como profesor en un sitio y en otro posiblemente sea muy distinto. Es decir, en Alemania solamente cuentan como profesor pues al que llaman profesor, que sea esa fracción, digamos, de personas que tienen ya un puesto permanente estable en una determinada categoría, y en España pues llamamos profesor desde el catedrático más antiguo hasta la persona que acaba de incorporarse, ¿no?, como profesor ayudante, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera pregunta, ¿no? Yo creo que habría que ir a un modelo donde efectivamente pues hubiera un núcleo de profesores permanentes menor que el que tenemos ahora, y ahí no te sabría cuantificar, digamos, ahora mismo, y aumentar sensiblemente
el número de profesores, digamos, en formación o en fase de estabilización, ¿no? Pero vamos, aumentarlo mucho, ¿no? Y luego que esa configuración de plantilla tiene que hacerse, yo creo, fundamentalmente por titulaciones. Es decir, vamos a ver, yo tengo que impartir una titulación de matemáticas, una titulación de física, y entonces el decir, bueno, pues para impartir la titulación de física, 4 años, etcétera, tal, pues necesito X profesores, ¿no? Contando con que, como decía antes, esos X profesores, pues bueno, ya entraría dentro de lo que es la política científica de la universidad, si tiene que ser, digamos, si hay, digamos, ahora mismo, ¿no? Pues 7 áreas de conocimiento, si tiene que haber X séptimos de cada uno, ¿no? O no, uno quiere especializarse en determinados ámbitos de la ciencia o del conocimiento, y sabiendo que evidentemente esos profesores van a tener que dar clase a los alumnos de matemáticas para que tengan formación en cada una de las cosas, ¿no? O sea que yo creo que ahí ya, con un planteamiento mucho más abierto, efectivamente se puede hacer una configuración de plantilla diferente, ¿no? Yo, como digo, los números intento hacerlos siempre por titulación, y como digo, el parámetro fundamental yo creo es lo que te decía antes, ¿no? Cómo dimensionar lo que es el grupo de profesores permanentes y el grupo de profesores, digamos, en formación, ¿no?